gracias, mi hermano, por su invitación. A ver, voy a poner la cámara. Ahí, ¿me ven? Bueno, eh, gracias por su invitación. Con gusto podemos compartir algunas cositas relacionadas con la salud y de esa manera poder prepararnos para cuidarnos nosotros y para poder ayudar a otras personas también. Así que todos muy bienvenidos. Con el hermano pensamos algunos temas que pudieran ser de interés general y que pudieran abarcarse como los aspectos principales para recuperar una salud y aprender también a verse los análisis de sangre, ¿ya? Uno mismo, o sea, poder revisarse sus analíticas eh, de tal manera que uno pueda ayudarse a uno mismo y también poder, me están pidiendo, preguntando en varios lados que es referente al tema de que no pueden conectarse con el enlace, algo pasa. Bueno, Hola, eh, Sofi. el asunto es que, la idea es que nosotros podamos aprender a leer nuestros análisis de sangre y también poder ayudar a otras personas. Quizás uno lo ve un poco difícil, eh, pero todo primero va en una disposición del corazón a querer aprender porque Dios es que a nosotros nos va capacitando, nos va abriendo la mente, nos va haciendo entender cosas que no podemos entender. Así que les invito a que podamos en esta semana esto sea como sí, ya leí el mensaje, que esto sea como una motivación en el fondo para investigar más, ¿ya? Para poder eh, empezar una tarea de médico misionero. ¿Ya? Aquí a lo mejor hay gente que no tiene mucha idea de qué se trata ese concepto. Bueno, Dios quiere que nosotros tengamos una misión que sea ayudar al prójimo, que sea conocer a Dios y ayudar a las personas que están sufriendo, porque no sacamos nada con vivir un cristianismo que es solamente teoría. El Señor quiere que nosotros practiquemos y sigamos sus pisadas, porque el maestro en esta tierra él se dedicó a sanar, ¿ya? Gran parte de su labor, él se dedicó a sanar. Y él quiere eso para nosotros, que nosotros nos hagamos la misma labor que él hizo como sanador, ¿ya? Y nos dio ese mandato. Así que vamos a partir con un tema general en relación a la salud y luego de eso vamos a ir haciendo cosas más prácticas, ¿ya? Vamos a ir pasando temas más prácticos, cosas que ustedes puedan ir aprendiendo tratamiento, ¿ya? Identificar cuando hay problemas y cómo afrontarlo, ¿ya? Me gusta mucho el concepto de la salud integrativa, o sea, ver al cuerpo humano como un todo y también a la parte espiritual y mental, ¿ya? Eso creo que es la esencia, Dios nos hizo entes completos, así que la idea es enfocarnos de esa manera. Bueno, bueno, les invito entonces a orar para que podamos pedir la presencia de Dios en esta reunión. Padre amado, Señor, tú que eres nuestro creador, tú que eres nuestro sustentador, nuestro redentor, Padre. Estás pendiente de cada detalle de nuestras vidas, nos has traído a esta reunión con el fin de poder compartir un poquito de tu palabra, Señor, y sobre todo de tu esperanza, de tu conocimiento, Señor. Y rogamos que nos puedas dar la sabiduría para poder comprender, en mi caso, para poder impartir algo que provenga de ti, no de mi propia idea, Señor, sino que provenga de ti, Señor, para que sea realmente un conocimiento de utilidad para los que escuchen este programa en este momento y también para quienes a lo mejor lo van a ver posteriormente. Que puedas darnos la presencia de tu Espíritu para que nuestra mente tenga discernimiento, sabiduría, comprensión, eh, concentración y sobre todas las cosas que podamos retener y practicar las cosas que tú quieres que hagamos, Señor, y comprender, Señor, tu plan para nosotros. Gracias, Padre de amor. Todas estas cosas las rogamos humildemente, no porque haya mérito, Señor, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a compartir la pantalla para irme guiando en lo que quiero comentar en esta tarde.
el tema es bastante amplio, no lo voy a poder abarcar completo como a lo mejor ustedes esperan, pero sí vamos a tratar de ver algunos puntos principales. Eh, ¿Cómo curar y prevenir enfermedades en un mundo enfermo? ¿Ya? ¿Por qué un mundo enfermo? Porque hoy día el estilo de vida que estamos llevando actualmente en la humanidad en general es muy enfermo, ¿ya? El planeta, bueno, eso ya sabido que está enfermo, ¿cierto? Y por eso se está promoviendo el tema del cambio climático y, y bueno, varios discursos que no dejan de tener parte de verdad, quizá algunas cosas, en las causas que se buscan, quizá ahí no hay mucha verdad, pero en cuanto a los conceptos, creo que efectivamente la Tierra ha ido degradándose, ¿verdad? Y vemos que el estilo de vida es muy enfermizo en general de la humanidad. La mayoría de las personas, la gran mayoría, millones de personas en el mundo, se establecen a vivir en ciudades, hacinados, donde predomina la contaminación, el ruido, un estilo de vida que no lleva a lo natural, sino que lleva a estar sedentario, a estar apurado, a estar estresado, a comer alimentos que no son los que Dios diseñó para el hombre. Y en el fondo es un lugar preciso en el cual el enemigo nos ataca por todos lados, por todos los flancos. Entonces, nosotros que estamos aquí tenemos interés en aprender cómo cuidarnos en este mundo, ¿ya? Cómo salir de todo eso, cómo sortear esa situación. Y Dios a nosotros nos ha dado bastante orientación, Dios es muy bueno y sobre todo para estos tiempos ha dejado luz especial sobre cómo vivir y cómo sostenerse en estas situaciones y cómo ayudar a otros también. Ya siempre el enfoque no puede ser solamente egocéntrico pensando en mí, en mi problema y en mi familia, sino que tenemos que pensar que Dios quiere restaurarnos para que nosotros también sirvamos a su causa, ya sirvamos a las personas, a su creación. Bueno, el propósito de Dios al crear al hombre fue colocarlo como un representante de Dios sobre las categorías de seres inferiores, ¿cierto? Recordemos que la creación Dios creó primero a los animales y finalmente creó al hombre. Pero en el caso de los seres inferiores que le llama aquí, que son los animales, porque no tienen el mismo discernimiento mental, ¿cierto? La misma comprensión y el mismo desarrollo mental del hombre en su diseño, ellos dicen que no pueden reconocer ni comprender la soberanía de Dios. Sin embargo, fueron creados con la capacidad de amar y servir al hombre, ¿ya? Em, Dios al hombre lo creó a su imagen, dice la palabra. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El hombre debía llevar la imagen de Dios tanto la semejanza exterior como en el carácter. Dios quería que el propósito era crear un ser que llevara su imagen, ¿ya? Que no solamente la parte externa, que nos parecemos al diseño de Dios, ¿cierto? O sea, actualmente estamos bastante deteriorados, pero como Dios nos hizo en un inicio. Pero además de eso, quería que el carácter fuera eh, similar al de Dios, ¿ya? Dice, solo Cristo es la imagen misma del Padre, pero el hombre fue formado a semejanza de Dios y su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Así fue el diseño original, un diseño maravilloso. También hay algunos párrafos de Elena de White que mencionan que el hombre estaba siendo creado para que repoblara el lugar que dejaron los ángeles caídos. Ya, él tenía que pasar la prueba, el ser humano, e iba a llegar a ocupar ese lugar. Pero lamentablemente sabemos que el hombre no permaneció eh, cuidando este legado que Dios le dio, no obedeció. Cuando el hombre salió de las manos de su creador, ¿cómo era el hombre? ¿Cómo era el ser humano? Era de elevada estatura, perfecta simetría. Su semblante tenía un tinte rosado de salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su forma era noble y plena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios,
este atavío de luz continuó revistiéndolo. Era hermoso, eran perfectos, tenían perfecta simetría, no tenían dolencias como nosotros, ¿cierto? Que estamos tan expuestos a los dolores, a los problemas. Ellos estaban en plena felicidad, eran estéticamente perfectos, eh, y también su carácter era noble, estaban diseñados para vivir en pureza y para estar rodeados de una luz de gloria. Ellos no sentían vergüenza por estar desnudos, estaban cubiertos por la gloria de Dios. Y vivían en un mundo que era maravillosamente perfecto, ni parecido al mundo que actualmente estamos viviendo, ¿cierto? Bueno, entonces ahí vemos varias características eh, que Dios menciona y que le dio a Elena de White, está basado en algunos párrafos del libro Patriarca y Profeta, donde señala que el hombre fue creado a imagen de Dios, ¿cierto? Él tenía perfecta obediencia a la voluntad de Dios, estaba eh, en armonía con la voluntad de Dios, tenía una mente que comprendía lo divino completamente. Nosotros no comprendemos completamente, él comprendía todo lo divino, tenía afectos puros, ya no habían resentimientos, nada en sus afectos, no existía ninguna clase de odio, de molestia, de emoción negativa. Tenía su apetito y sus pasiones bajo el dominio de la razón, por lo tanto no era dominado por la carne, por los apetitos. Era santo y feliz de llevar la imagen de Dios. ¿Ya? Él se sentía feliz, era santo y disfrutaba llevar la imagen de Dios y tenía una perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Así era el ser humano, así Dios lo diseñó. De hecho, aquí en Salmo 8, del 3 al 8, el salmista menciona y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Así Dios creó al hombre. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Así Dios diseñó al hombre, con potestad, ecuánime de carácter, con emociones equilibradas, sin culpa, sin dolores, sin molestia, sin cansancio, nada de lo que hoy día tenemos, ¿verdad? Mientras permaneciesen fieles a la divina ley, su capacidad de conocer, gozar, amar, aumentarían continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, o sea, iba a ir en aumento esa sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Ese era el propósito que Dios tenía para el hombre, que fuera creciendo en sabiduría, que fuera siendo cada vez más feliz, que no estuviera de ninguna forma tedioso, aburrido, tenía pero mucho para aprender y iba a tener siempre paz en su corazón. Así Dios diseñó al hombre. Pero, ¿qué pasó aquí? Hubo un conflicto en el cielo, sabemos, ¿verdad? Y se le dio la oportunidad a Satanás de que tentara otros mundos, ¿ya? Y dentro de esos mundos creados estaba el nuestro. No siendo posible continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios, al tramar la ruina de la raza humana. Él observaba al ser humano creado, Satanás vio en la felicidad y en la paz que la santa pareja gozaba en el Edén, el deleite que él había perdido para siempre. O sea, contrarrestaba lo que estaba viviendo él en su tosudez, en su rebelión, que fue persistente, no fue una rebelión de un momento, sino que fueron varias oportunidades que le dio a Lucifer, en este caso, a Satanás, que se llamaba Lucifer, era un ángel de luz. Dios le dio posibilidades de arrepentirse, pero él persistió y fue rebelde en su accionar y perdió el cielo. Hay una persona que tiene un micrófono abierto, si la pudiera apagar, por favor. Bueno. Entonces él tramó y le dio envidia ver al ser humano con esa paz, con esa felicidad que él había gozado antes. Y tramó destruir a esta pareja, ¿cierto? Y dañar de esa manera a Dios porque Dios amaba, ¿cierto? Entonces, estimulado por la envidia, resolvió inducirlos a desobedecer y a atraer sobre sí la culpa y el castigo del pecado. Trataría de cambiar
su amor en desconfianza y sus cantos de alabanza en oprobio para su creador. De esta manera no solo arrojaría a estos inocentes seres la desgracia en que él mismo se encontraba, sino que también ocasionaría deshonra para Dios y pesar en los cielos. O sea, su objetivo era muy maquiavélico, no solamente dañar a esta pareja y a toda su descendencia, sino también a dañar al cielo, ¿cierto? Porque él estaba tenía mucha rabia porque había sido expulsado. Y es lo que hoy día le pasa al ser humano muchas veces de que producto de resentimiento hace daño a otras personas, ¿verdad? De la rabia, del enojo, hace daño a otras personas porque llevamos actualmente por la entrada del pecado, llevamos esas tendencias pecaminosas que nos ha metido el enemigo en nuestro ser, en nuestra mente. Bueno, continuando con esta tremenda historia, ¿cierto?, del conflicto cósmico. Ese conflicto ya se trasladó a la tierra y se transformó en una guerra espiritual, algo que nosotros vivimos hasta el día de hoy, que no lo vemos, ya que no lo podemos percibir, pero todas las cosas que nos pasan tienen un tinte relacionado con este conflicto, ¿ya? Estamos nosotros involucrados en el plano cósmico. Por lo tanto, esta guerra que hubo en el cielo, que dice aquí Apocalipsis 12, del 7 al 8, que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ello en el cielo, fueron expulsados, ¿verdad? Se trasladó ese campo de batalla ahora a la tierra. Fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Llegó ese conflicto, se trasladó del cielo acá, a nuestro lugar. Lamentablemente, nuestros primeros padres no obedecieron la prueba que Dios le había dado, que era una prueba en la cual Él le daba esa libertad de elegir ser fieles a Dios o no. Pero ellos decidieron no obedecer, se dejaron engañar. Y ahí la estrategia de Satanás tomó dominio y Dios y Satanás se hizo dueño, digamos, de nosotros, ¿ya? Se hizo dueño de nosotros, dijo, esto ya son míos, incluso nos representaba a nosotros en la tierra, los concilios celestiales. Él iba como representante de la tierra después. Eso le duró hasta que Jesús vino a morir por nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios tenía un plan eterno, un plan que fue dado antes de crear al hombre, ¿ya? Aún sabiendo que iba a caer el hombre, porque Dios conoce el futuro, pero Dios dio la oportunidad de que su carácter fuera manifestado al mundo entero, aún a costa de la muerte de su propio hijo, de lo más precioso que tenía Dios, ¿cierto? Y esa promesa se la hizo al hombre. Se la hizo en Génesis 3:15 en este versículo que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Se lo dijo a la serpiente, ¿verdad? Pondré enemistad. La serpiente representaba a Satanás y la mujer, Eva, representaba a la raza humana o al pueblo de Dios. Voy a poner enemistad, le dijo a Satanás, entre ti y esta mujer y su descendencia, o el pueblo de Dios. Entre tu simiente, o sea, tu descendencia y la simiente suya. eh, Esta te herirá en la cabeza. Cuando dice eso se refiere a la descendencia que venía del linaje del ser humano, que de ahí nació Jesús, ¿verdad? Nació encarnado en el hombre y este dice te va a herir en la cabeza. O sea, ¿qué significa eso? Que está haciendo una herida mortal, ¿ya? Y eso se dio cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús venció el pecado y murió en la cruz. Ahí se produjo esa herida mortal. Pero también le dijo, tú la vas a herir en el calcañar, en el talón. Y esa herida del calcañar está representada por todas las cosas que Satanás puede hacer hoy para dañarnos, para desanimarnos, para atacarnos. ¿Ya? Todo eso es un permiso que tiene Satanás de alguna manera porque el pecado reina en este mundo. Pero Dios desea que el hombre sea sano y que tenga vida en abundancia. Ese es el deseo de Dios para el ser humano, que tenga vida en abundancia, lo dice Juan 10:10. Y lo dice en muchas partes de la Biblia, que Él desea que seamos sanos, que seamos prosperados, desea ser nuestro sanador, ¿verdad? El deseo de Dios siempre ha sido restaurar al hombre a su creación como lo creó a nuestros primeros padres, ¿ya? Y en cambio, el enemigo de Dios tiene planes terribles, maquiavélicos, de dañarnos, de estar siempre atacándonos, ¿ya? Cuando acá en Juan 10:10 dice, el Hijo
Perdón, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón aquí? Es Satanás, ¿verdad? Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Esa es la maravillosa promesa que Dios nos hace, que Él ha venido, que su venida a esta tierra es para que tengamos vida y en abundancia. Efesios 6:12 nos dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, contra seres humanos, sino que nuestra lucha es contra seres de maldad, principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este mundo, malicias espirituales en las alturas. Y ahí nos dice después llamado, por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios. Así que yo les invito a que estudiemos este párrafo, este capítulo 6 de Efesios, donde Dios nos da su, sus instrucciones, cómo nosotros vencer en esta guerra, cómo vencer. Pero Dios desea nuestro bien, en cambio el enemigo desea que el hombre esté enfermo y que sufra. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo, dice Primera de Juan 3:8. ¿Y cómo podemos vencer esto? ¿Cómo podemos estar alerta? Bueno, dice, practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así anda el diablo, y sobre todo en estos tiempos, en los cuales ya queda muy poco tiempo para que el mundo se acabe, porque ya estamos viviendo las señales de los últimos tiempos. Si nosotros estudiamos las señales que están en la Biblia, estamos viviendo esos tiempos, esos tiempos de donde se está cumpliendo. Entonces, debemos más que nunca velar, acercarnos a Dios, aprender de Él, aprender a vivir como Él quiere que vivamos, no solamente para tener una salud física aquí en esta tierra, sino para tener lo principal que es la salud espiritual que nos lleva a la vida eterna. Actualmente nosotros vivimos en una situación tremendamente caótica en el mundo, desde el punto de vista de la salud, tanto mental como física y espiritual, estamos viviendo en un estado muy deplorable. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que predomina en cuanto a la salud? Ansiedad, ¿cierto? Depresión, estrés. Algunos dicen que la ansiedad es mucho por el futuro, ¿cierto? Mucha preocupación por el futuro. En tanto, la depresión proviene de mucho pensar en el pasado, ya, no superar cosas. Y el estrés es mucho estar pendiente del presente, de nuestras responsabilidades del día a día, sobrepasarnos de cosas, ¿ya? Esos tres tipos de daños emocionales que están dominando al ser humano hoy día, la mente del ser humano, el cuerpo, todo está siendo muy dañado por estas enfermedades de salud mental. En todo el mundo están en aumento exponencial los cánceres de todo tipo, las enfermedades cardíacas, los ataques cardíacos, la hipertensión, los coágulos, eh, los accidentes cerebrovasculares, ¿cierto? Y las enfermedades metabólicas, que es una forma de vivir casi normal hoy día, sobre todo en nuestros países, ¿cierto? Donde tenemos a la orden del día las personas con este tipo de problemas, podemos estar sufriendo de problemas de azúcar alta, ¿cierto? Prediabetes o resistencia a la insulina, eh, diabetes, hígado graso, sobrepeso, obesidad. También tenemos los homicidios y los suicidios, autolesiones que se hace la gente, ¿cierto? Y ya cada vez está más maldadoso el mundo, a uno le da hasta susto salir a la calle, porque cada vez está más mala la gente se encierra, ¿cierto? En las ciudades, por lo menos en mi país, se está encerrando la gente temprano, ya salen solo en la mañana y ya se entran temprano, y la tarde se ve poco movimiento, porque están habiendo bandas delictuales, es una cosa pero horrorosa. Y también hay otro tipo de situaciones que se dan, que son los síndromes de personalidad, que hoy día cada vez van en aumento, ¿verdad? Donde hay más personas con niños con hiperactividad, con problemas de aprendizaje, personas con problemas de sociabilización, ¿cierto? El trastorno espectro autista, en mayor o menor escala, que esto da cuenta de que hay una alteración en nuestra salud, ¿ya? Ahí hay una alteración en nuestra microbiota, en nuestra forma de pensar, de ver las cosas. Son condiciones que se están dando cada vez en más abundancia. Alergias, es muy común hoy día escuchar, ¿cierto? Tengo alergia al polvo, alergia al polen, alergia, no sé, a la piel, ¿ya? También tenemos infecciones recurrentes,
infecciones recurrentes, o sea, que paso enfermo, que tengo que ir a ponerme las inoculaciones, todas las que al gobierno se le ocurra ofrecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me siento débil, me voy a enfermar, un miedo tremendo a las enfermedades tales como la influenza y otras de ese tipo, ¿cierto? O, o otro tipo de daños, por ejemplo, los mosquitos, esto, ¿cierto? El dengue y muchas otras infecciones que estamos expuestos y que también nuestro sistema inmunológico no está muy preparado para enfrentarlos de buena forma. También es muy común hoy día, ¿cierto?, las enfermedades hormonales que también están relacionadas con las metabólicas, donde tenemos eh, muchos problemas de la tiroides, cáncer de mama, ¿verdad? Ovario poliquístico, problemas de endometriosis, problemas de eh, útero con, ya sea con estos miomas o quistes, ¿verdad? También en el caso de los varones, muchos problemas de la próstata. Bueno, ese tipo de situaciones. Ya hay problemas hormonales relacionados con el metabolismo, también como la diabetes, por ejemplo. Y también el ser humano, desde el punto de vista emocional, siente un vacío existencial. Ya, existencial era, ahí me equivoqué. También es una marcada tendencia al individualismo, donde cada uno se preocupa de lo suyo y no le importa mucho de más allá. Y así estamos viviendo y esa es como la mentalidad actual. Esa es la situación, la condición actual del mundo. Después de haber visto que Dios creó al hombre con otra perspectiva totalmente distinta, con otras características, hemos llegado cada vez a una decadencia mayor y a medida que más aumenta el conocimiento, la tecnología, ¿cierto? No estamos cada vez mejores. Sí podemos vivir más años, ¿ya? Sí es verdad que ha aumentado un poquito en las últimas décadas digamos, el tiempo de vida de las personas, pero no es una calidad de vida alta. Ya se mantiene el ser humano enfermo y también está mucha gente muriendo joven por este tipo de problemas. Bueno, eh, ¿qué podemos hacer frente a todo esto? ¿Y por qué se produce todo esto? ¿Ya? Dios nos ha dejado un mensaje maravilloso que es llamado la reforma pro salud. ¿Ya? Un mensaje que es el medio que Dios usa para minorar el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar a su iglesia. Aquí cuando hablamos de su iglesia, no estamos hablando de una denominación necesariamente. Dios está hablando de sus hijos, ya de sus hijos fieles, de sus hijos eh, que reciben su mensaje y que lo practican, que lo hacen. ¿Ya? Ese es su pueblo. Y un pueblo que está formado por gente de muchas creencias, incluso que a lo mejor no se ajustan todas a la palabra o nosotros mismos hemos estado viviendo cosas que no hemos estado 100% ajustados, pero en la medida que vamos recibiendo luz y conocimiento, si vamos obedeciendo, si vamos haciendo lo que Dios nos dice, vamos siendo parte de ese pueblo. Pero si conocemos muchas cosas, pero no hacemos lo que Dios dice, no somos realmente cristianos, ¿ya? Porque la palabra dice que muchos llaman Señor, Señor, pero su corazón está lejos de Dios, ¿ya? Muchos me llaman Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Por lo tanto, Dios ha dejado este mensaje para quien quiera recibirlo. eh, Ayer tuve la posibilidad de conocer una dama en la calle y me sorprendí muy gratamente porque ella, no siendo adventista ni evangélica, ¿ya? Era cristiana católica, bien apegada a su creencia. Es una persona que tomó decisiones muy ejemplares, ¿ya? Muy ejemplares. Ella andaba con su hijito pequeño nos topamos porque yo llevé a mi hija a una plaza y el niñito estaba también en la plaza. Y estaban jugando juntos, eran de similar edad. Y ella me comenta que su hijo no lo manda al colegio, ya que lo tiene estudiando en casa. Y que ella le enseña, que ella pide libros a Estados Unidos, lo inscribió en un colegio de allá y le hace un currículum de allá y lo hace dar pruebas allá y lo hace validar después los estudios acá, en Chile. No quiere aplicar el currículum de Chile porque no quiere que al niño le contamine la mente con las ideologías actuales que dañan la mente de los niños. eh, no está de acuerdo en todo el modelo educativo. eh, Ella, teniendo una profesión que cualquiera quisiera tener, ¿ya? Una profesión muy buena, no la está ejerciendo porque está dedicada a cuidar a su niño, siendo una profesional de la salud, quiere dedicarse a aprender cosas de medicina natural. eh, es una persona, y uno habla con ella y le imparte una paz tremenda.
es una persona que digna de admiración, de verdad, y yo me doy cuenta que Dios nos habla de distintas formas. Yo le dije, ¿cómo es posible? Porque aparte de eso, trata de que su niño coma saludable, no tienen pantalla en su casa, no tiene televisor, nada de eso, se fue a vivir al campo. Y ella procura llevar una vida devocional, ir a su parroquia, adorar a Dios, llevar a su niño a algunas actividades de deporte. eh, y decía que la gente la miraba como que era un ser humano extraño. Y me dijo, mira, primera vez que encuentro aquí en la región una persona que está haciendo lo mismo, que está educando a su niño en casa, porque yo vengo de la capital y, y quería salir de la ciudad, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo se te ocurrió hacer todas esas cosas tan distintas que el resto de la gente? Me dijo, yo creo que es el Espíritu de Dios que me habló. Y efectivamente, el Espíritu de Dios nos habla, pero nosotros tenemos que estar atentos a su voz, oírlo y hacer. Dios quiere que nosotros aprendamos estos mensajes para que los hagamos, para que los practiquemos, para que los enseñemos, para que ayudemos, para que podamos ser capaces de sortear las dificultades que tiene este mundo enfermo. El Señor Jesús nos dio ejemplo. Cuando Él estuvo en la tierra, Él se dedicó a sanar enfermos. Dice que, y yendo a predicar, dijo, ese fue su mandato, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuándo se acerca el reino de los cielos a las personas? Cuando uno puede llevar este mensaje de esperanza, cuando uno puede ayudar a la sanidad de enfermos. Acá el Señor decía que Él sanaba enfermos, limpiaba el leproso, y resucitaba muertos, echaba fuera demonios. De gracia recibiste y da de gracia. Y esa es la capacidad que el discípulo. Y si nosotros nos pusiésemos realmente en las manos de Dios, Dios podría hacer grandes cosas con nosotros, podría hacer grandes obras, pero ¿por qué no lo hace totalmente Dios? Porque nosotros no lo permitimos, porque nuestra vida impura, porque nuestra mente preocupada de puras cosas que no son relevantes, ocupándonos en quehaceres, en ganar dinero, no sé, en divertirnos, y en vez de ponerlo al servicio del Creador, no le permitimos a Dios que haga esta obra con nosotros. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere restaurar nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro servicio. Tenemos que aprender que Dios quiere que tengamos una sangre pura. Es muy importante tener una sangre pura porque de una sangre pura viene células saludables y viene una mente despejada para recibir la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que la vida del ser humano está en la sangre. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento, dice. Yo les doy esto, pero no deberán comer carne con sangre. Eso fue cuando Dios permitió comer animales en ese momento, ¿ya? Dice, la sangre es vida, no debe comer carne con sangre. Después dice, pero porque la vida de la carne y la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Entonces Dios dice que la vida está en la sangre, así que si nosotros queremos saber cómo estamos o cómo ayudar a una persona, ¿a dónde tenemos que irnos? A su sangre. A veces queremos un remedio porque me duele aquí, me duele allá, ¿cierto? Y puede ser que me sirva ese remedio, pero tenemos que ir a la causa. ¿Cómo puedo hacer una sangre pura? ¿Cómo puedo fabricar, cómo mi cuerpo puede fabricar una sangre pura? Eso tengo que aprender, cómo limpiar mi organismo. La circulación de la sangre es muy importante. Para tener buena salud debemos tener buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida. Repara los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. Entonces, para nutrir bien el cuerpo y los desgastes que tenemos en el día a día, tenemos que tener una sangre purificada y que esté vitalizada por el contacto con el aire puro. Así que si actualmente usted está viviendo en un lugar donde no tiene acceso al aire puro, va a tener que planificar con Dios mediante, ¿cierto? Salir de ese lugar porque eso le está dañando su sangre, ¿ya? Y necesitamos obtener una buena circulación. A cada latido del corazón, la sangre debe fluir rápida y fácilmente por todas partes del cuerpo. Su circulación no debe ser entorpecida por ropas o ligaduras apretadas, ni por insuficiente abrigo en las extremidades, o sea, ni exceso ni falta, ¿ya?
ni algo que te abrigues tanto que te apriete y no te circule la sangre, como tampoco andar con las extremidades desabrigadas. Todo lo que dificulta la circulación detiene la sangre en los órganos vitales, o sea, en vez de fluir, se queda encharcada en los órganos vitales y produce una congestión. Esto provoca dolor de cabeza, tos, palpitaciones cardíacas o indigestión. Muy escasa atención se le suele dar a la conservación de la salud y sin embargo todos sabemos que es mucho mejor poder prevenir la enfermedad que tener que recurrir a métodos curativos para tratarla una vez contraída. Claro, muchas veces queremos milagros cuando estamos requete mal de salud, muy avanzadas las patologías, pudiendo haber tomado cartas del asunto antes de llegar a esa situación. Sin embargo, Dios es tan poderoso que Dios puede restaurar situaciones muy complejas y lo hace cuando las personas deciden obedecer y ponerse en sus manos. ¿Cómo se define la salud? Como un estado en el cual el organismo realiza todas sus funciones con normalidad. La alteración de dicha normalidad es la enfermedad. La salud depende de los factores y elementos que concurrieron en la creación y constitución del hombre. O sea, hay que estudiar cómo Dios creó al hombre, de qué lo hizo, qué alimentación le dio, ¿cierto? Cómo está formado su cuerpo, qué elementos tiene su cuerpo. Y esos son los elementos que hay que añadir al cuerpo a través de la respiración, la alimentación, ¿cierto? Y también desintoxicar el organismo de las impurezas porque cada proceso que nosotros hacemos va dejando residuos celulares, ¿cierto? Residuos metabólicos que tenemos que ir eliminando. Y hay varias vías de excreción que tiene el cuerpo, pero que deben estar funcionando activamente. Pero muchas veces, como no está buena la circulación, los órganos que son depuran, en vez de estar haciendo su labor, están ahí entorpecidos por esta mala circulación sanguínea, por esta inflamación, por eh, esta congestión que habla aquí, ¿cierto? Entonces, el cuerpo, el ser humano está regido por leyes naturales y es evidente que solamente puede conservarse la salud obedeciendo rigurosamente estas leyes. No hay otra forma de conservar la salud realmente. En primer lugar, la salud se debe a la coordinación del funcionamiento de todas las partes que integran nuestro organismo. O sea, tiene que estar funcionando coordinado el organismo, ¿ya? Y esa coordinación no es que nosotros pensemos, hoy día quiero que mi cuerpo esté coordinado. Quiero que mi corazón trabaje así, mi estómago trabaje así, ¿cierto? Mis riñones trabajan de esta manera, mi intestino, mis pulmones, ¿cierto? Mi nariz, ¿no? Esto se da todo en forma natural por el Creador, por el Padre que nos sostiene la vida. Él nos va coordinando el organismo. No depende de nuestra propia voluntad esa parte, ¿ya? Pero ¿en qué sí podemos influir nosotros? En acatar y perseverar en cumplir la ley de Dios, la ley de las leyes naturales. O sea, no puedo yo mandar mis órganos que se limpien, mandar a mi hígado que se desintoxique, que deje de estar graso, porque yo lo pienso, lo mando y ya me hace caso mi órgano. No, no puedo hacerlo, ¿verdad? No puedo ni siquiera a veces dominar mis movimientos, ¿verdad? Algunos son voluntarios y la mayoría son involuntarios, muchos de ellos. Pero sí puedo, con mi mente, decidir qué le voy a echar a mi boca, cómo lo voy a masticar, qué actividad voy a realizar, qué voy a dejar de hacer que me está haciendo mal, a qué hora me voy a ir a acostar, cuánta agua voy a tomar, si voy a enfocarme en cosas negativas o voy a tratar de ocupar mi mente de cosas positivas si voy a ensimismarme y quedarme encerrado en mi casa o voy a dedicarme a ayudar al prójimo y me voy a salir de mí mismo. Todas esas son cosas que yo sí puedo decidir. No puedo decidir cómo funciona mi organismo o si se sana rápido o lento, pero sí puedo decidir salir a hacer ejercicio, sí puedo decidir respirar mejor, ¿cierto? Eso sí depende de mi voluntad. Aquí vemos que la energía o fuerza vital es destruida cuando hay una intoxicación en el intestino. Bueno, en este grupo se ha estado hablando de la autointoxicación desde el colon, lo está hablando el doctor Jaramillo. Así que si quieren aprender un poco más de eso, que yo también lo voy a tocar ahora, pero hay como 3 clases que ha hecho en los domingos donde han quedado grabadas en el canal de YouTube de este ministerio eh, donde el doctor explica cómo se va dañando el cuerpo y se va intoxicando desde el colon. Entonces, cuando hay intoxicación intestinal, ya respiratoria, alcohol, tabaco, fármacos, droga, todo eso es destructivo a nuestra energía o fuerza vital. Ya, todo eso, todo lo que es tóxico. Y comer alimentos que tengan aditivos, respirar aire con smog,
no saber respirar bien, tener el colon sucio, no ir al baño recurrentemente y mantenerlo sucio, ¿cierto? Todo eso y daña la fuerza vital. ¿Qué fortifica la fuerza vital? El tener una buena digestión, el tener activada la piel para que elimine a través de la piel, eliminación cutánea de toxinas, ¿ya? El, el exponerse al sol, el respirar aire puro, tomar aire, el tomar luz natural y el fabricar una sangre pura. Eso fortifica la energía, la fuerza vital y es la única fuerza de defensa de la vida. Entonces, hoy día, ¿por qué estamos en la condición en que describía más atrás, ¿cierto? Con tantas molestias, con tantas cosas que nos dañan la mente y el cuerpo, porque en general el ser humano está viviendo con una baja energía o fuerza vital, no tiene mucha fuerza vital, por lo tanto, está dependiendo de fármacos, de otras cosas para poder defenderse supuestamente, ¿cierto?, de los ataques de patógenos y en realidad de los tóxicos del ambiente, ¿de qué forma nos podemos defender? De ninguna prácticamente, ¿cierto? Bueno, así aparentemente, pero sí con los alimentos hay desintoxicación, sí con tratamientos que vamos a aprender, eso sí existe, Dios lo dejó. Pero como el ser humano enseña hoy día, no enseña esa parte. No se le enseña en el colegio a los niños, no lo enseña la medicina convencional. Por eso que Dios nos ha dejado una reforma pro salud para que nosotros la apliquemos y tengamos una luz especial. Seamos la luz del mundo y la sal de la tierra, como dice la Biblia, ¿cierto? En el Sermón del Monte, en Mateo. Mateo 5, 6 y 7, donde está el Sermón del Monte. El Señor nos llama a ser distintos, ¿verdad? Distinguirnos con estas cosas tan sencillas, pero que son luz para el mundo. Hoy día vemos que el mundo, la gente que no conoce el Evangelio, está muy interesada en estas cosas y a veces nosotros que sí tenemos esta luz no lo estamos. Dios quiere que nosotros nos interesemos profundamente en estos temas. Bueno, el equilibrio orgánico y la estricta observancia de las leyes naturales conducen a la salud y a la longevidad sin enfermedad. Si la vida tiene un principio natural, su fin, o sea, la muerte, también debe ser natural. Esa sería una vida natural, o sea, que la persona muera por muerte natural, ya por el paso de los años, un desgaste natural, pero no por enfermedades catastróficas, joven, ¿cierto? Malas condiciones, sufriendo muchísimo la familia y la persona, ¿cierto? No es esa la voluntad de Dios. Para tener buena salud es preciso tener sangre pura, por ser este fluido el que repara los desgastes y nutre el organismo, provista de los elementos necesarios y purificada por el aire puro. La sangre da vida y vigor a todo el cuerpo. Factor primordial de buena sangre es una correcta respiración que permita la oxigenación adecuada de aquello. Por lo tanto, una de las tareas que vamos a dar este día uno es que cada uno de nosotros empiece a hacer respiraciones profundas, ¿ya? Reteniendo el aire, botando, sintiendo la respiración por la nariz, respirando en la madrugada, ¿ya? Si tiene la posibilidad de ir al campo, vivir en el campo, ir al campo, vaya a respirar allá, a la playa, al campo, donde haya aire puro, al lado de un río, ¿cierto? No donde está todo el smog, ahí es muy complicado. Trate de apartarse, ir a una montaña, ¿cierto? Esas respiraciones hondas y completas de aire puro logran una mejor purificación sanguínea, dando brillante coloración y adecuada fluidez a la sangre, facilitando así su circulación. ¿Ya? Eso es algo muy sencillo, ¿se fijan? Que no nos cuesta un solo centavo, un solo peso, pero nos da mucha ayuda. En definitiva, la perfecta higiene, la abundancia de sol y las condiciones sanitarias del medio ambiente son esenciales para mantener la salud y para vigorizarnos. O sea, hay que ser limpiecitos, higienizarnos, sacarnos las toxinas del cuerpo, ¿cierto? Darnos una duchita todos los días, un baño, frotarnos la piel. De eso después vamos a enseñar tratamiento el día 3, ya el día miércoles. Aprender a tomar sol. Todo esto es importante para tener vigor, para poder sobrellevar la situación actual de vivir en este mundo enfermo, pero nosotros ayudándonos a tener una mejor salud. ¿Cómo podemos observar a las personas y saber si están enfermas o uno mismo verse? Bueno, eh, el estado de salud se denota en el rostro, ¿ya? Una persona saludable es una persona que tiene un rostro y que está simétrico, ¿ya? Donde
no está abultado, por ejemplo, la nariz así abultada, la mandíbula abultada acá, esta parte, ¿cierto? La nuca acá abultada. Todas esas son síntomas de síndrome metabólico, de problemas de inflamación, cuando las orejas se agrandan y se empiezan a poner abultadas, ¿cierto? Se empiezan a hundir los ojos, empiezan a salir ojeras, ¿ya? En mi caso yo tengo ojeras porque tengo un riñón dañado y desde que se me empezó a dañar ese riñón, yo ni siquiera sabía que se me estaba dañando, pero me veía que cada vez me aparecían más ojeras, bueno, aparte que tenía problemas de sueño en ese tiempo, pero básicamente, aunque duerma suficiente, igual tengo un poco de ojeras porque se refleja ese daño, ¿ya? Y a medida que uno está peor, más se marcan, la mandíbula se enancha, ya se pone el rostro con cara de enfermo. Se cae esta parte de la comisura aquí cuando hay problemas estomacales, ¿ya? Es como que se marca esta parte y se cae así la boca. Todo eso da cuentas de problemas de salud. Un rostro, mientras más sanito se vea, más lozano, es porque está más sana la persona por dentro, ¿ya? También es importante este concepto, ya que lo aprendamos. Cualquiera sea el nombre de la enfermedad o dolencia o manifestación, esta está constituida por fiebre gastrointestinal, ¿ya? En grado variable, en mayor o menor grado. O sea, no existe una persona enferma que no tenga fiebrado su organismo, su intestino, ¿ya? Que esté sufriendo una fiebre interna. Esto produce un desequilibrio térmico, ya que altera el funcionamiento del organismo y está caracterizado por esta fiebre. Ahora, usted podrá decir, pero yo no tengo fiebre, no me he puesto el termómetro y no tengo fiebre. Pero esta fiebre, como bien dice aquí, es una fiebre interna, ¿ya? Que está a nivel del aparato gastrointestinal y no se manifiesta en una fiebre externa. De hecho, este es el enfermo crónico, ¿ya? En cambio, cuando este enfermo hace una crisis aguda, ahí va a sacar la fiebre hacia afuera. Pero eso está sacando esa fiebre, ¿por qué? Porque está por dentro de la fiebre, pero el cuerpo hace, las defensas actúan para poder sacar esa fiebre, ¿ya? Y se produce una fiebre local ahí. Entonces existen tres tipos de fiebre. La fiebre interna, la fiebre externa, que es la que se da en una crisis aguda, y la fiebre local, que es cuando se inflama una parte del cuerpo por un accidente, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la fiebre buena? Es la fiebre curativa, ¿ya? La que purifica la sangre. Es la que se da a nivel de piel. Esa fiebre es buena, ¿ya? A pesar que a veces vemos una persona con fiebre y nos asustamos y queremos bajársela rápido, pero no es así. Debiéramos saber tratar esa fiebre, cómo sacarla, no cómo cortarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa fiebre ayuda a sanar el cuerpo, ayuda a sacar la fiebre interna. En cambio, cuando la fiebre está adentro, está encharcada y envenena el organismo. Esa fiebre genera toxina y envenena la sangre y por lo tanto no podemos tener una sangre pura. Bueno, aquí menciona cómo producir fiebre curativa y da tres formas, mediante el calor del sol, mediante el vapor y mediante la ortigadura, ya la aplicación de una planta que se llama ortiga. Pero esto no lo voy a ahondar ahora porque lo vamos a tratar en el día que hablemos de las terapias. Ya, hoy día no voy a hablar de eso. Solamente estoy dando los antecedentes. Bueno, eh, ¿cómo podemos saber si tenemos fiebre interna? Usted podrá decir, yo tengo un termómetro para medirme afuera, ¿no es cierto? En la axila me puedo medir, pero ¿cómo me mido mi fiebre interna? ¿Cómo voy a meter un termómetro hacia el intestino? Bueno, no puedo medirla con un aparato, pero sí la puedo medir por medio de las pulsaciones, ¿ya? Entonces, existe una relación directa entre el corazón, las pulsaciones del corazón y la temperatura interna. En el caso de los niños, ahí no es muy representativo porque ellos normalmente tienen pulsaciones que llegan hasta 150 pulsaciones por minuto, ¿ya? Y a los 3 años un niño tiene unas 100 y a los 14 tiene 75. Y ya se empieza a reducir a los 70, a las 70 pulsaciones a los 20 años. Entonces, cuando hay una pulsación inferior a 70 pulsaciones por minuto, muestra una debilidad y ahí hay una intoxicación intestinal. Cuando hay 60, 65 pulsaciones, es porque está intoxicado el intestino o está con intoxicación medicamentosa, ¿ya? Cuando una persona está dependiendo de fármacos. Y en cambio, una persona que tiene 70 pulsaciones por minuto
está dando cuenta que el intestino está a 37 grados, que eso es lo ideal para no tener fiebre gastrointestinal, ¿ya? En cambio, si la persona ya tiene 38 pulsaciones, o sea, perdón, 80 pulsaciones por minuto, está dando cuenta que tiene 38 grados, ¿ya? Y si tiene ya 120 pulsaciones por minuto es porque está con 40 grados adentro. Y ya eso a veces empieza a generar una fiebre hacia afuera, ¿verdad? Empieza a haber problemas de fiebre, fiebre que se siente en la piel y que la persona se empieza a sentir mal y a decaer. Pero esta otra fiebre que es 38, 39 grados, esa fiebre, la persona vive afiebrada, pero como que sigue haciendo su vida en forma crónica, ¿ya? Y eso genera una inflamación de bajo grado. Entonces, ahí tenemos cómo saber si una persona está sana, ya si está sin problemas de salud o después de que ha estado pasando una enfermedad aguda, por ejemplo, y ya se recuperó, no comió unos días, estuvo haciendo ayuno, ¿cierto? Estuvo comiendo después a lo mejor solo crudo y hace un tratamiento y ya se regula, esa persona tendría que estar a 70 pulsaciones por minuto, tener una respiración acompasada y fluida, no así rápido, así muy rápido ni muy lento, tener un calor uniforme en todo el cuerpo. Eso es un símbolo de buena salud, tener un calor uniforme en manos, en pies, en todo el organismo, no estar con los pies y las manos frías, por ejemplo. Y tener una evacuación abundante 2 veces al día. ¿Ya? Eso es símbolo de una buena salud. Tener orina abundante y sin residuos. Observar la orina que no salga espumosa, que no salga como blanca, así, con cosas blancas, como turbia, ¿ya? Y tener una lengua que esté limpia, que no esté con esa capa blanca, ¿ya? Y la persona cuando ha tenido un tratamiento también le vuelve el hambre, el vigor y el sueño. Entonces, cuando alguien está enfermo y se le hace un tratamiento, esos son los símbolos de que se está los signos, los síntomas, perdón, de que los signos que se está recuperando, ¿ya? Y también cuando se hace un tratamiento natural, muchas veces la persona empieza a tener aumento de la tos. No debe asustarse. ¿Por qué? Porque está teniendo una reacción de eh, eliminación, ¿ya? De activación de las defensas. O si baja de peso, por ejemplo, mucho. Tampoco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está desintoxicando. O si empieza a sentir dolores, que son las llamadas crisis curativas. Tampoco debiera preocuparse, ¿ya? De ese punto. O sea, aquí lo importante es aprender a tratar un enfermo y aprender a tratar las fiebres, para que no, las fiebres no se vayan no se vayan al cerebro, no hagan meningitis, cosas de ese tipo. Acá pone una persona que no escucha, yo creo que no aprendió el micrófono. ¿Ya? Bueno, sí, pone aquí la lengua blanca de exceso de hongo cándida. Sí, muestra un intestino sucio. Sí, un intestino sucio y un intestino sucio, un intestino que no está a 37 grados. ¿Ya? Así que es importantísimo que nosotros aprendamos a detectar estas señales, ¿ya? Estas señales de falta de salud y poder aprender los tratamientos, a someternos a los tratamientos. Bueno, los tratamientos que voy a explicar hoy, ¿ya? Solamente hoy día estamos hablando en forma general cómo vivir mejor y cómo detectar cuando estamos enfermos y buscar aprender cosas para atacar esos puntos, ¿ya? No el dolor local, sino que atacar donde comienza el problema. Ya tenemos que nuestro intestino grueso está formado por el colon eh, ascendente, transverso, descendente y sigmoide, ¿ya? También ahí tiene una cosita pequeñita, ¿cierto? Una protuberancia que se llama apéndice, que muchas personas sufren de apendicitis porque eso se llena puede ser de materia fecal que no sale, ya se tapa y eso se infecta. Incluso puede reventarse y pasar al peritoneo, ya, a esa parte externa. Entonces es muy peligroso porque ahí puede producir una septicemia. Y hay gente que ha muerto de eso, otros le han salvado la vida ahí justito cuando van a urgencias, ¿cierto? Y eso es porque este colon no funciona, en la mayoría de los seres humanos no funciona de una forma correcta, ¿ya? No está haciendo las evacuaciones bien, no está limpiecito, sino que está obstruido, está necrosado. Aquí tenemos, si lo dividimos así transversal, tenemos el colon proximal y el colon distal, ¿ya? El distal es el que termina en el ano y el proximal es el de aquí. Empieza desde que pasa del intestino delgado para acá.
¿ya? Y esta parte de abajo se le llama el ciego, ¿cierto? Ahí donde está el apéndice. Bueno, este colon está formado de varias capas, ¿ya? Serosa, músculo longitudinal, muscular, circular, submucosa y mucosa, ¿ya? Sus células se llaman enterocitos, ¿ya? El colon el intestino en general tiene que permear nutrientes hacia la sangre y tiene que no dejar pasar toxinas, ¿ya? Los enterocitos tienen que hacer esa labor. Bueno, el sistema nervioso central del cuerpo está eh, relacionado con el sistema nervioso del intestino, que se llama sistema nervioso entérico. Ya está con una relación de ida y de regreso, o sea, eferente y aferente. ¿Ya? Y está influenciado por la sensación de las vísceras y por la motilidad intestinal. O sea, la motilidad se le llama al movimiento, ¿ya? Entonces, yo lo he hablado en varias charlas, si alguno ha estado, seguramente se recuerda, pero es importante considerarlo siempre, que el sistema nervioso central, que está relacionado con nuestras neuronas, con lo que pensamos, con lo que percibimos, con lo que hacemos, ¿cierto? Pasa la información por el sistema nervioso, ¿cierto? Que pasa por eh, nuestra columna vertebral, por el nervio vago, y va pasando hacia al sistema digestivo. Y también influyen ahí la microbiota, que son los microorganismos que colonizan nuestro colon, también ellos mandan señales hacia arriba. ¿Ya? Entonces, depende qué microbiota tengamos, va a influir cómo está nuestra salud cerebral e intestinal, ¿ya? Y cómo está el vaciamiento del colon. Depende también qué pensemos nosotros, si es bueno o malo el pensamiento, porque a través del sistema nervioso esas señales se van a pasar a todo el organismo. Depende qué hagamos, ¿ya? ¿Qué hagamos? Por ejemplo, si hacemos lo malo, ya si hacemos algo indebido, empieza la culpa, ¿cierto? El cargo de conciencia, y eso también afecta los pensamientos y la mente, y eso también pone rígido el sistema nervioso, afecta el sistema digestivo, el vaciamiento del estómago, ¿cierto? El vaciamiento del intestino. Entonces está todo relacionado. Todo lo que hacemos, nada está separado de lo que es nuestro cuerpo y nuestras células reciben esa señal y la motilidad se ve afectada también. Las vísceras, a veces se sienten las sensaciones emocionales, se sienten en el estómago o se sienten en el intestino. Cuando uno está nervioso frente a una situación, siente que se le revuelve el intestino. Hay personas que le da diarrea, ¿ya? Entonces todo eso está relacionado con lo que pensamos, las emociones están absolutamente relacionadas, ¿ya? Las emociones positivas influyen en el aparato digestivo, así también como las emociones negativas. Y nuestro aparato digestivo está dado empieza en la boca, ¿cierto? Luego sigue la faringe, tenemos las glándulas salivales, que son las que producen la saliva, y que si nosotros hacemos una buena masticación, nos van a proveer de muchas enzimas que ayudan a la digestión. También está el esófago, ¿cierto? Y ahí hay un esfínter, que es el cardia, ¿ya? El esfínter esofágico llamado cardia. Está antes del estómago, ahí lo vemos, ¿cierto? También está el estómago, ¿cierto? Que también produce sus jugos estomacales, el ácido clorhídrico, y toda esa producción también está relacionada con estas células que son células nerviosas. Por lo tanto, si la persona está nerviosa o puede producir poco jugo gástrico o excesivo jugo gástrico, ¿ya? También, luego viene otro esfínter, también se lo manda el sistema nervioso, que es el esfínter pilórico, que está al final del estómago aquí, antes del intestino delgado, ¿ya? Y bueno, después viene el intestino delgado, ¿cierto? Está la vesícula biliar, el páncreas, todo esto está relacionado porque producen, por ejemplo, en el caso del páncreas, produce los jugos pancreáticos, ¿cierto? La vesícula biliar, bueno, la produce el hígado, la bilis, ¿cierto? Pero todo esto está relacionado con la parte nerviosa, o sea, si yo estoy nervioso, voy a tener mucha o poca producción de estos elementos que ayudan a la digestión. Va a influir totalmente, ¿ya? Son asuntos que tienen más allá que ver con lo que yo como, incluso con lo que yo pienso. Luego viene el intestino grueso, ¿verdad? Después del intestino delgado, el duodeno, el intestino grueso, perdón, el duodeno, intestino delgado, intestino grueso, y vienen los esfínteres. El ilio cecal, que es el que está ahí antes
del apéndice, y luego vienen dos esfínteres en el ano, que es el interno y el externo, ¿ya? Todos estos esfínteres, si yo tengo una mente en paz y tranquila y mi vida está dominada por emociones positivas, van a funcionar, pero como en sincronía, ¿ya? Como una orquesta y todo armonioso. Pero ¿qué pasa si mis pensamientos están negativos y estoy así pensando feo, triste, enojado, depresivo, ansioso? Todo eso va a afectar este funcionamiento de mi sistema digestivo. Así que es importantísimo tratar la parte espiritual y mental, porque el espíritu tiene que ver con la mente, ¿cierto? Y si nosotros estamos con un espíritu en paz, nos va a ayudar a tener una mejor salud. ¿Y qué pasa cuando nuestro intestino no funciona bien? ¿Ya? Pueden haber oclusiones, ¿ya? Empiezan a haber, por ejemplo, aquí bien está la materia fecal, ¿ya? Pero esta materia fecal se va acumulando. Se fija, ahí hay una oclusión, perdón, no una materia fecal, es una oclusión, ¿ya? Una oclusión del intestino, es como un taponamiento. Y nuestra materia fecal, ¿qué va pasando? Se va quedando ahí atrapada, no sale en forma regular, ¿ya? ¿Por qué se producen estas oclusiones? Por varias cosas. Por ejemplo, una de ellas pueden ser bridas o adherencias, ¿ya? Bridas o adherencias. Y otras pueden ser jabones, ¿ya? Jabones que son, de ahí vamos a explicar qué es lo que son los jabones. Y también puede ser la digestión lenta, que se puede dar porque hay un intestino demasiado largo o porque también falta fibra dietética en la dieta, ¿ya? Y también se produce la oclusión por factor emocional, como le explicaba, porque no se abren las esfínteres a tiempo. Entonces, cuando hay una oclusión intestinal, la persona come el desayuno y ahí queda, esperando poder pasar esa oclusión. Después come el almuerzo, digiere el almuerzo y ahí queda el residuo del almuerzo, ¿verdad? Y después come la cena y digiere la cena, ¿cierto? Y llega al intestino el residuo de la cena y ahí quedó atrapado todo. Y ya qué pasa con este se está fermentando ya, porque ya lleva muchas horas no, y, no, y no salió, no salió, ¿cierto? Estamos hablando del día anterior, porque acuérdense que nosotros vamos más o menos evacuando cada 24 horas. ¿Ya? Entonces está el desayuno del día anterior, el almuerzo del día anterior, la cena del día anterior. ¿Qué va a pasar? Que esto se va a demorar más de la cuenta, se fermenta lo que está más arriba, porque está ahí esperando ahí, entonces al final este asunto nos genera una sobrefermentación. Y esa sobrefermentación nos sube la temperatura del intestino. Ya no estamos a 37 grados, estamos a 38, 39, ¿cierto? Y además todos esos tóxicos van dañando los enterocitos y se va generando permeabilidad intestinal y pasando suciedad hacia la sangre. Entonces, esto nos va a generar que se nos suba el colesterol, que se nos suba los triglicéridos, que se nos suba la glucosa, que se nos ponga hígado graso, que el medio intersticial celular esté todo ácido, lleno tóxico, ¿ya? Entonces empieza a haber mutaciones genéticas en nuestras células, empieza a producirse los cánceres, empiezan a producirse un montón de problemas de salud. Todo por estas oclusiones. Bueno, ahí podemos ver las oclusiones por bridas, ¿ya? Y adherencias. Ahí vemos, son como estrangulamientos, ¿se fijan? Está... eh, estas adherencias se pueden producir porque haya inflamación del peritoneo, porque las asas intestinales se pegan por adherencias quirúrgicas, por ejemplo, ¿ya? Por bandas fibrosas de inflamación, como por ejemplo en el caso de las endometriosis, que generan inflamación y después se van, sangran, después se cicatrizan y van quedando cicatrices ahí pegadas. Ya la mujer con endometriosis, yo he tenido esa enfermedad y sé cómo es muy complicada porque daña el intestino, daña nuestras células, va generando adherencia y va generando problemas en la digestión, ¿ya? Al punto que hay que ir a cirugía para que te separen eso, pero además de eso, si la cirugía no está bien hecha, te dejan más adherencia. Entonces, cada vez que uno va a una cirugía, ya sea una cesárea o cualquier cirugía, está expuesto a que se generen estos problemas. Y mucha gente sufre esto y no tiene idea que tiene adherencia, ¿ya? Y no sabe por qué tiene una digestión lenta, se le inflama el colon, y dice, oye, estoy comiendo saludable, pero todavía me pasa esto, no sé por qué, ¿ya? Bueno, las causas más frecuentes de esta adherencia son los traumas quirúrgicos y también las infecciones bacterianas intestinales, ¿ya? También las isquemias, las radiaciones, los químicos, las quimioterapias, por ejemplo, las alergias también, y también por causas epidemiológicas, ¿ya? Por algunas infecciones se producen este tipo de endurecimiento. También hay otra que son las oclusiones por jabones. ¿Cuándo se producen los jabones?
cuando comemos frituras, ¿ya? Cosas saladas que llevan sal y llevan aceite. Aceite que está a más de 100 grados, se quema, ¿cierto? Y eso produce cenizas. Y el hidróxido de sodio que produce el estómago mezclado con esto, químicamente forma jabones, ¿ya? Jabones que van taponeando, van tapando, van haciendo que el intestino ya no esté así de ancho, sino que ya está cada vez más chiquitito. Entonces, cuando va al baño, en vez de hacer unas heces así gruesas, hace una heces flaquita, ¿ya? Porque está tapado de jabón. Es como, es como si se tapara una cañería con jabón, porque queda todo así adherido y ya cada vez tiene menos paso, ¿ya? Es algo que esto no se puede digerir bien y queda pegado en las paredes ahí. Produce una oclusión intestinal. Y también por la digestión lenta se produce la oclusión, que es por cuando hay un intestino muy largo o cuando se come mucho alimento refinado y que no va con fibra, ¿ya? No va fibra, por lo tanto, no hay escobita que arrastre y tampoco hay una fibra que alimente la microbiota, porque la microbiota ayuda a limpiar el intestino, pero cuando le damos alimento, ¿ya? Si no le damos fibra, la microbiota no puede estar ahí, no puede, digamos, tener alimentación y y crecer y desarrollarse, sino que se va muriendo esa microbiota que es buena y se desarrolla la mala, la que se alimenta de mucha proteína, de muchos azúcares, de lo refinado, el hongo cándida y todo eso, y entonces empezamos a tener muchos problemas de salud porque nuestra microbiota nos ayuda a la salud, pero si la dejamos morir ahí y desequilibrarse, se va generando lo que se llama la disbiosis, ¿ya? Entonces, este ejemplo, aquí tenemos como ejemplo el café con leche, el pan blanco, el almuerzo de pollito frito con papa frita y todo eso, ¿ya? Pero de todos los factores, el que más predomina actualmente es emocional, pero se mezclan los factores, porque si yo tengo una mala digestión y está lento mi intestino y tengo poca microbiota y está mala mi microbiota, eso me da malas señales, mi mente piensa triste, mal, me fijo en lo puro negativo y así va un círculo vicioso del cual tenemos que lograr salir, ¿ya? Y hay que aprender a salir. Entonces se nos produce la inflamación crónica de bajo grado, que es diferente a la inflamación aguda, que es cuando nos pegamos en una rodilla, por ejemplo, y se nos produce ahí una fiebre, un calorcito, un enrojecimiento, hinchazón, y puede temporalmente quedar sin funcionar el órgano, ¿cierto? Pero en cambio no, pues nosotros tenemos la inflamación crónica de bajo grado, ya que esa no se percibe el dolor. Miren, disculpen que yo estoy haciendo esto y me estoy afirmando acá, porque en este momento estoy con un dolor aquí. Yo tuve un accidente y el cinturón de seguridad me tiró en este lado y me ha vuelto el dolor. Ya pasó más de un mes, no, me había dado fuerte al inicio, después se me quitó, después me volvió y así. Y ahora estoy nuevamente con dolores y estoy así como este dibujo de la inflamación aguda. Estoy con un dolor local ahí, ¿ya? Pero la inflamación de bajo grado no es así como esto que yo estoy sintiendo, que es una molestia así que me ha dado tan fuerte que a veces me ha afectado para dormir, como me pasó anoche, por ejemplo. Pero esto no es así. Esto es algo que no se percibe dolor, está por bajo de la percepción de dolor, pero es la causa iniciadora de las enfermedades crónicas, ¿ya? Porque afecta las redes de señalizaciones de todo el cuerpo. O sea, esta toxicidad intestinal, fiebre gastrointestinal, esta oclusión que le estaba hablando, todo esto va generando toxina y a la vez se daña las paredes y a la vez como hay mala microbiota, la microbiota es la que ayuda a que haya buenas paredes intestinales, buenos enterocitos, buenas células. Pero cuando la microbiota está alterada, empieza a abrirse los pasos, ¿ya? En vez de estar pegaditas las células, se separan más de la cuenta. Y también por el consumo de trigo, que de ahí lo voy a explicar, ¿ya? Entonces, lo que hace esta inflamación crónica es causar daño porque finalmente va causando mutación en el ADN. ¿Ya? Esta inflamación afecta a todo el organismo. Bueno, en el intestino delgado hay un tejido que se llama tejido linfoide asociado al intestino, que le llaman el GALT. Y ahí esas células de esa parte de nuestro cuerpo, el intestino delgado, ellas interactúan con las bacterias y las células inmunitarias. Y de estas interacciones depende que el organismo tolere o no los elementos presentes en el organismo, ¿ya? Por ejemplo, un tipo de alimento, un microbio externo, o que también el sistema ataque cuando tenga que atacar y se defienda de lo intruso. O sea, esa eh, buen funcionamiento del sistema inmunológico depende de este tejido, cómo está interactuando este tejido del intestino, el tejido linfoide, ya del intestino delgado.
Un nuevo estudio ha revelado que las bacterias intestinales comensales presentes en este tejido, ¿cierto?, contribuyen a la formación de una célula inmunitaria que permita al huésped funcionar normalmente. O sea, nosotros somos el huésped. Y eso permite que se pueda tolerar las sustancias inofensivas del entorno. O sea, nos permite vivir mejor en este mundo enfermo, ya dentro de todo, habiendo un buen intestino, funcionando bien este tipo de tejido, ya tejido linfoide asociado al intestino. Entonces, ¿qué pasa cuando la microbiota intestinal está afectada? Afecta a este tejido, ¿ya? El tejido linfoide asociado al intestino, o sea, GALT, constituye la parte más extensa y compleja del sistema inmunitario y es capaz de discriminar de forma eficaz entre patógenos invasivos y antígenos inocuos. O sea, no genera, si esto está funcionando bien, no van a haber alergias, porque no es que voy a tener alergia al plátano, alergia a esto. ¿Por qué? Si eso no tendría por qué causarme un problema. Cuando me está causando es porque tengo un problema intestinal. Está funcionando mal este tejido, está dándose mal las señales y rechazo algo que no debería rechazar mi cuerpo y dejo pasar otras cosas que mi cuerpo debiera rechazar, ¿ya? O sea, el sistema inmunitario se vuelve un poquito loco. Y en el cerebro tenemos unas células que se llaman las células gliales, ¿ya? Que son células de soporte estructural metabólico y trófico de las neuronas y que también participan activamente en el proceso del sistema nervioso. Entonces, este funcionamiento de estos tejidos está relacionado con el tipo de microorganismos que nosotros tenemos como microbiota, ¿ya? Las personas que tienen una alta cantidad en su microbiota intestinal eh, de, mm, a ver, perdón, sí, de Firmicutes, ¿ya? De las primeras que vemos aquí, estas personas tienen un desequilibrio que hace tener más diabetes, obesidad, hipercolesterolemia, o sea, colesterol alto, y tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Ya, entonces aquí predominan unas bacterias que son los Clostridium y los Bacillus, ya, que generan ese problema. En cambio, las que tienen más bacteroidetes, que son las proteobacterias, estas generan, o los Prevotella y bacteroidetes se llaman, ¿ya? Bacteroides. Estas son personas estas son tipos de bacterias que apagan los genes que se relacionan con estas patologías, ¿ya? Entonces, ahí es la diferencia cuando uno ve una persona que come lo mismo, pero que engorda mucho más y que tiene más problemas con el azúcar y todo, que otra que come lo mismo, pero no le pasa, porque tiene otra microbiota, ¿ya? Entonces hay una relación entre lo que comemos, ya, la epigenética y la genética, o sea, lo que influye en nuestros genes, está relacionado también nuestros hábitos como el ejercicio, los fármacos, el medio ambiente, el tipo de parto por el cual nacimos nosotros, y también la ingesta de alimentos, el comportamiento cognitivo de nuestra mente, de nuestros pensamientos, el estrés, y la interacción social, el miedo, la ansiedad, todo eso afecta el cerebro y el intestino. ¿Ya? Como bien explicaba antes, si tenemos mejores hábitos, vamos a influir positivamente y si tenemos más malos hábitos y malos pensamientos, vamos a influir negativamente. Entonces, cuando aquí está graficado lo que es la disbiosis, ¿ya? Cuando hay disbiosis, o sea, está eh, aumentada cierto tipo de bacterias que son dañinas, em, que se alimentan de los lipopolisacáridos, empieza a haber más problemas de permeabilidad, ¿ya? Empieza a haber inflamación intestinal crónica y permeabilidad. Permean aquí los microorganismos macrófagos, los toxinas, todo esto permea hacia la sangre, ¿ya? Entonces empieza a haber más estrés oxidativo al celular, ¿ya? Mayor daño cognitivo, ya más radicales libres, empieza a haber mayor inflamación, aumenta la leptina, empieza a dar más hambre, se come más, aumenta los triglicéridos y empieza a haber problemas de ácidos grasos en el hígado, ¿ya? Se produce inflamación, la esteatosis hepática, que es daño a las células hepáticas. Todo eso tiene que ver con que hay permeabilidad intestinal. Por lo tanto, hay que sanar este intestino, ¿ya? En cambio, cuando el intestino está como normal, no está abierto, ya está, la persona consume en su dieta prebióticos, o sea, consume todo este tipo, y ya vamos a explicar eso mañana, cuáles son los prebióticos y lo que hay que comer para tener un intestino saludable, ya. Pero vamos, así los voy a nombrar: fructanos, glucanos, fruta, inulina, leguminosa, ya.
GOS, FOS, son dos siglas que los vamos a explicar. Y además tiene probióticos, o sea, tiene buenas bacterias y si por último no las tenía, puede consumir alimentos probióticos, tomar cápsulas probióticas y le da alimento, ¿ya? Porque esta cápsula no saco nada con tomarla, sino le doy estos prebióticos, que son el alimento de los probióticos. Teniendo esto más en equilibrio, empieza a producirse un cierre aquí, ya no está abierta mi célula intestinales, ya mis enterocitos. Se cierran ahí, ¿ven? Se fijan tan pegaditos. Y ahí baja la inflamación, mejora la salud del intestino, ¿ya? Mejora la salud de los demás órganos y tejidos, baja el estrés oxidativo del cerebro, el daño cognitivo del cerebro, baja la inflamación celular, baja la leptina, los triglicéridos, ya hay más moderación en el comer, baja la lipogénesis, la inflamación y la esteatosis, y aumenta la sensibilidad a la insulina, ¿ya? O sea, funciona mejor la insulina y no necesita producir tanto mi páncreas. Entonces hay que sanar intestino. Aquí está una clave muy importante. ¿Cómo lo sanamos? Bueno, a través de alimentación, buenos hábitos, tratamientos que vamos a explicar, muy práctico y muy económico, ¿ya? Y con buenos pensamientos, buscando a Dios para que Dios sane nuestra mente, nos dé paz mental. Cuando nosotros estamos con inflamación en el intestino, también se produce una inflamación en la parte neurológica, en el cerebro. Entonces, cuando el cerebro está sano, esta microglía, que eran esas células que eran como células, a ver, las voy a retroceder para mostrárselas, las microglías que les hablé delante, puse mal esta lámina, este tendría que haber ido más allá, pero la microglía es estas células, ¿ya? Las células gliales, que son las que hacen eh, como un barrido, limpian todos los desechos del cerebro, ¿ya? Y ayudan al proceso de información del sistema nervioso. Estas células gliales eh, cuando un cerebro está sano, va a eliminar las neuronas muertas, la placa beta amiloide y otros desechos que interfieren con la comunicación saludable entre las neuronas. Y facilitan el metabolismo neuronal, ya la sinapsis, o sea, que la persona haga pensamientos rápidos, sea rápida de mente, todo, que no se le olviden las cosas, todo eso está relacionado con un buen funcionamiento de este sistema de microglía, ¿ya? Pero cuando eh, hay una acumulación de esta placa beta amiloide que se llama en el cerebro, este es un precursor de lo que se llama la enfermedad de Alzheimer, ya de la demencia. Entonces, cuando algo genera inflamación cerebral, las células gliales pasan por un modo ataque y dificultan la comunicación, o sea, hacen su trabajo mal. No, empieza a producirse una dificultad en la comunicación neuronal, muerte neuronal y neurodegeneración. Y este cerebro inflamado no controla el sistema inmune. Por lo tanto, se producen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿ya? Entre otro tipo de enfermedades. Así que es importante tener un intestino limpio porque el intestino está ligado con el cerebro. Por lo tanto, un intestino inflamado va a generar un cerebro inflamado. ¿Ya? Bueno, yo hablé de esto en un programa que se llama El Sabor de la Salud hace unos domingos atrás. Si alguien quiere ver las charlas, está subida incluso a mi canal en YouTube, lo pueden revisar con más detalle. Ya algunas de estas láminas las saqué de ahí, pero no voy a entrar en mayores detalles, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos reducir esta inflamación? Bueno, activar sistema nervioso parasimpático, ¿ya? El sistema nervioso pasivo que se le llama, que es el que tranquiliza el cuerpo. Mejorar la barrera intestinal y hematoencefálica ante agentes patógenos y tóxicos, ¿ya? Esta barrera que está rota hay que sanarla, ¿ya? Y cuando se va sanando la barrera del intestino, también se va recuperando la barrera hematoencefálica. Nutrientes que reducen inflamación, consumir ese tipo de nutrientes antiinflamatorios. Equilibrar la microbiota, evitar el contacto con tóxicos y respetar la crononutrición y el buen descanso, o sea, comer a la hora que corresponde, dormir a la hora que corresponde, seguir la parte, el reloj cronológico, biológico que Dios nos dio. Hay un micrófono que está sonando, no sé cuál. ¿Se pueden apagar, por favor? Marta, no se dio cuenta Marta Jiménez que tiene el micrófono encendido. Si lo pudiera apagar, por favor. Gracias. Bueno. Entonces aquí tenemos una gráfica que muestra una función del sistema nervioso central normal, que implica que la persona va a tener un comportamiento y estado cognitivo normal, emocional normal, tiene un umbral sensitivo al dolor que también es normal, que no es exagerado, y tiene niveles normales de células inflamatorias y mediadores químicos. Está como normalizada la parte, digamos, de los mediadores, de las células inflamatorias, hacen su trabajo correctamente y la microbiota intestinal está normal.
Pero cuando el sistema nervioso central está alterado, ¿ya? Empieza a haber alteraciones del comportamiento, del estado cognitivo, del cerebro, del conocimiento, ¿cierto? Emocional. Empieza a tener conductas raras la persona, empieza a disminuir el umbral de dolor y siente más dolor. Mira, a mí me está pasando esto con este tema de de la cervical. Yo lo estaba estudiando porque sentía incluso molestia hasta como un poco al estómago, ¿ya? Decía, pero ¿por qué? Si comí como corresponde y todo. Un poco de problemas así como de estómago. Y claro, cuando la cervical está dañada, daña, porque como está relacionada con el nervio vago, una cervical que está golpeada, en mi caso fue un tirón, está dañada, está recto el cuello. Entonces, si yo no me trato con la kinesioterapia y todo eso, va a afectar hasta mi sistema digestivo, ¿ya? Y empieza a haber una inflamación. Entonces, uno tiene que tratarse, sobre todo lo que se relaciona con el sistema nervioso. Tiene que buscar formas de relajación, ¿ya? Tenemos que preocuparnos de tener un buen sistema nervioso central, pensamientos saludables, sanos, que agraden a Dios, porque si tenemos culpa también va a afectar, ¿ya? Y eso afecta a nuestra microbiota y produce un desequilibrio que se llama disbiosis, y para peor, esto genera la permeabilidad intestinal, ¿ya? Produce alteraciones del nervio vago, produce sustancias tóxicas, ¿ya? Que van pasando, o sea, van a entrar sustancias tóxicas porque se produce la disbiosis que permea también la barrera hematoencefálica, ¿ya? Entran sustancias tóxicas al cerebro y activan la respuesta inflamatoria cerebral. O sea, es muy malo vivir en un estado inflamatorio y tóxico y en un estado intestinal de fiebre alta, donde no hay buena digestión. O sea, la digestión ahí está la madre de todo, ¿ya? Como decía Quijote de la Mancha, le dijo a Sancho Panza que comiera poco. Le dice, come poco, Sancho amigo, que el estómago es la oficina donde se fragua la salud. ¿Ya? El estómago le llamaba él a todo el aparato digestivo. Entonces, es esencial aprender a comer a sus horas, lo que corresponde, masticar bien, no comer entre horario, pensar positivo. Todo eso va a ser una ayuda tremenda para poder sortear esta dificultad que hoy día tenemos. La humanidad vive inflamada. Si usted mira en la calle, ¿quién no está con el estómago abultado? Cuando hay una inflamación, se nota, por ejemplo, un hígado graso se nota en la pancita, o un intestino taponeado que no evacúa oportunamente, también se ve la pancita baja, ¿cierto? O en el varón en esa barriguita que le sale, todo eso. Usted mira a una persona así y se ve que está sucia su intestino, ¿ya? Se ve. De hecho, yo me hice tratamientos en tiempo atrás me hice tratamientos de limpiezas intestinales, varios, y la persona que me lo hacía me hice amiga de ella, una persona muy buena persona ella. Y ella, un día estábamos en la calle y me dice, mira, me dice, yo miro a la gente, porque ella ya como estaba haciendo tantas de estas limpiezas intestinales, entonces me dice, yo miro a la gente y digo, este necesita tanto hidrocolon, este otro necesita tanto hidrocolónico. O sea, ella ya, como ya tenía la experiencia de ver a la gente cómo llega con el intestino sucio, a hacerse estos lavativas, se da dando cuenta por mirar a la persona cuántas lavativas le hace falta, ¿ya? Imagínense, o sea, y eso es algo real porque ella lo veía, no algo que estamos inventando aquí. Bueno, los sistemas nerviosos central del cerebro y el entérico intestino fueron creados a partir del mismo tejido durante el desarrollo embrionario. Entonces, cuando hay alteraciones cerebrales, afectan al funcionamiento intestinal y viceversa. Alteraciones gastrointestinales inducen cambios en el comportamiento, conducta, estado de ánimo y a nivel neuroquímico. Y la microbiota, que es los microorganismos, ya hemos dicho, ¿cierto? Que están en nuestros colon, principalmente, son más de 2 kilos que tenemos ahí. Es la responsable de la señalización del funcionamiento del nervio vago, de los metabolitos, de la producción de neurotransmisores y de los ácidos de cadena corta, ya, ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos son esenciales para tener un buen sistema de defensa frente a los cánceres, son antiinflamatorios, generan mucha ayuda a estos ácidos grasos de cadena corta que los genera la propia microbiota en el intestino. La microbiota participa en la obtención de los ácidos grasos de cadena corta como propionato, butirato, acetato. ¿Ya? Esto atraviesa la barrera hematoencefálica en el cerebro y llegan al hipotálamo. Estos son los que regulan los niveles de GABA, que es un neurotransmisor, glutamato, glutamina, y a su vez contribuyen a mantener la integridad de la barrera hematoencefálica. O sea, hay que tener una buena microbiota para tener un buen cerebro. Eso es importantísimo.
¿ya? El eje hipotálamo pituitario adrenal. Niveles altos, por ejemplo, de Lactobacillus rhamnosus se correlacionan con menores niveles de corticosterona, ¿ya? Mejor control de estrés, menor depresión y menor liberación de citoquina inflamatoria. O sea, cuando está funcionando muy bien nuestra microbiota, este eje nervioso que es el hipotálamo pituitario adrenal funciona de forma armónica, ¿ya? Entonces, las adrenales, que son unas glándulas que están en los riñones, están en contacto, en señal con el hipotálamo y la glándula pituitaria del cerebro, ¿ya? Entonces, cuando hay alteración del estrés, por ejemplo, va a afectar esta producción de la inflamación a nivel de todo el cuerpo. A más estrés, digamos, a más estrés, más inflamación, más dolor. Si mi mente está estresada, mi cuerpo se enferma y duele, ¿ya? Y viceversa, pequeñas exposiciones de estrés pueden impactar en el perfil de la microbiota, la respuesta al estrés y la activación del eje hipotálamo pituitario adrenal, ¿ya? O sea, si está con buena microbiota, va a ayudar a este eje hipotálamo pituitario adrenal, pero si está con estrés el cuerpo, va a afectar negativamente, ¿ya? Entonces es importante producir buena microbiota y tratar de estar en paz y en calma. No lo vamos a ver todavía, lo vamos a ver mañana, se me fue esa imagen. Tenemos aquí la sonulina, ¿ya? Que es un biomarcador de permeabilidad intestinal, que es el que regula el flujo de moléculas entre intestino y torrente sanguíneo, ¿ya? Por esos espacios, ¿cierto?, donde pasan las moléculas. Entonces, cuando hay una buena cantidad de sonulina, cuando está adecuada y no está excesiva, va a haber va a ser correcto este paso, ¿ya? Va a haber un buen balance. Actúa aflojando las uniones estrechas intercelulares para permitir el paso de los nutrientes y bloquear el paso de las macromoléculas, como los fragmentos de nutrientes incompletos o pedazos sin digerir, sobre todo si masticamos mal, ¿cierto? Y microorganismos que están presentes en el intestino. Eso no tiene que pasar. Pero cuando eso no funciona bien, deja pasar todo, ¿ya? Entonces el gluten, que es la proteína más importante que tiene el trigo, el centeno, la cebada y muchos otros cereales, que tienen dos proteínas llamadas gliadina y glutenina, ambas son necesarias para el cumplimiento de la función de las masas de panificado. Ya se usan mucho por su propiedad que da las masas. Estas gliadinas, cuando son hidratadas, aportan a la masa la viscosidad, elasticidad, ¿ya? Y las gluteninas son las que permiten aglutinar y que sea elástica la masa. Entonces son muy deseables y por eso se ocupa la harina de trigo para la industria panadera, no sé, o para la industria, digamos, pastelería. No se ocupa de otro tipo de harina mayormente, ¿ya? Es la que más se ocupa. Pero el problema es que este gluten ha sido modificado, ¿ya? Fue modificado. Y este gluten permite que se aumente la síntesis de sonulina en el epitelio del intestino, tanto en los individuos sanos como en los celíacos, en ambos. Entonces, ¿qué pasa al final? Este espacio intercelular se abre, ya aumenta, se permea. Y estos son los principales desencadenantes de la liberación de sonulina, ¿ya? Las bacterias, cuando son negativas, o sea, cuando hay mala microbiota, y la gliadina. Ambas cosas afectan. O sea, si hay mala microbiota, porque tengo mucha fiebre intestinal, porque no como fibra, porque como mucho azúcar, porque como mucha proteína, porque estoy pensando lento, o sea, mal, y mi intestino está lento, porque pienso negativo, porque tengo adherencias, porque consumo fritura y se me producen jabones, todo eso va a hacer que haya mucha proliferación de microorganismos patógenos y esto afecta a la sonulina y también el consumo de gluten. Entonces, está bien descrito que muchos patógenos entéricos del intestino son capaces de producir enterotoxinas que afectan estas uniones estrechas del intestino, ¿ya? Y empieza a haber permeabilidad y pasa cosas que no tienen que pasar, ¿ya? Cuando esta barrera intestinal, que normalmente actúa como una especie de filtro para mantener los desechos y las toxinas fuera del cuerpo, se empieza a volver permeable y permite que las partículas no deseadas entren en el torrente sanguíneo. Y bueno, eso afecta a todo, ¿ya? Dios se comunica con el hombre a través de los nervios, del cerebro, dice. Dice, los nervios del cerebro que se relacionan con todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Habiendo inflamación crónica de bajo grado, habiendo fiebre gastrointestinal, mal equilibrio térmico, toxinas andando en la sangre e inflamación cerebral, ¿cierto?
disbiosis intestinal, se dificulta mucho esta comunicación que Dios quiere tener con nosotros, hermanos, amigos. Por lo tanto, este nervio vago controla la forma en cómo se mueve la comida, pero también controla la comunicación con el Señor, ¿ya? Entonces necesitamos corregirnos para poder tener una mente despejada, un intestino equilibrado, una barrera, una permeabilidad que no exista, ¿cierto? Que esté funcionando bien la barrera intestinal, la barrera hematoencefálica y que haya una percepción espiritual mayor. Para ello tenemos que sanarnos, tenemos que ir a la causa, a procurar cómo aprender a producir una sangre pura, porque la vida está en la sangre. Es especialmente relevante el nervio vago en todas las enfermedades, sobre todo en las de la motilidad, el movimiento, ya donde va pasando el alimento por todo el aparato digestivo, que empieza todo en la boca con la masticación, ¿cierto? Con una buena masticación. Voy a saltarme estas porque llevamos mucho tiempo, ¿cierto? Pero vamos a leer este párrafo. Dice, algunos no ejercen control sobre sus apetitos, sino que complacen el gusto a expensas de la salud. Como resultado, el cerebro se nubla, sus pensamientos son perezosos y dejan de realizar lo que podrían si fueran abstemios o se negaran a sí mismos. Y dice la palabra, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo, dice, ¿cierto? Estas personas le niegan a Dios la fuerza física y mental que podrían desarrollar para su servicio si observaran la temperancia en todas las cosas. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. A Dios quiere que lo amemos completo, con todo. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Dios quiere que ejerzamos sabiduría, que le demos, que no demos espacio para que Satanás se posesione de nosotros como él ha querido hacerlo desde que hizo caer al hombre, tomar dominio de nuestra razón, ¿cierto? ¿Qué dice Mateo 12, 44 y 45? Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él y entra y allí se queda a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así también le pasará a esta generación malvada. Tenemos que cerrarle la puerta a todo espíritu, no adornarle el camino, quitar todas las avenidas del alma que nos dejan expuestos a estos engaños, sino que llenarnos del Espíritu de Dios para que Él domine nuestro ser y nuestra mente. Bueno, aquí voy a hacer mención un poquito de la levadura de la Candida albicans, ¿ya? Eh, hay que bueno, nuestro sistema inmune tiene una inmunidad celular mediada por linfocitos T, que son un tipo de células blancas, ¿cierto? De los glóbulos blancos. Estos actúan por citotoxicidad y otro tipo de inmunidad que está mediada por otros linfocitos, que son los linfocitos B, que producen anticuerpos. Ya ellos se encargan de reconocer antígenos o alérgenos y desencadenan reacciones defensivas. Y varios factores pueden romper este equilibrio funcional, como por ejemplo el cáncer, el VIH, los metales pesados, el plomo, el mercurio, o situaciones innatas como deficiencias congénitas, ¿ya? También eh, es importante saber que estos linfocitos T o inmunidad citotóxica es modulada por diferentes mecanismos y que en realidad podría ser el mismo microorganismo quien deprime la respuesta necesaria, o sea, cuando hay un exceso, ¿ya? Para erradicar los tejidos. La levadura Candida albicans es una de las principales especies de hongo que está colonizando nuestro tracto intestinal. Y cuando está todo en equilibrio y estamos con una salud saludable, vive en armonía dentro de nosotros, cumple las funciones de mantener el equilibrio intestinal, eliminar restos de carbohidratos mal absorbidos, absorber cierta cantidad de metales pesados para evitar que entren a nuestra sangre y mantener el pH de nuestra sangre en equilibrio. Pero en caso de excederse de equilibrio de esta cándida, provoca respuesta inmunitaria fuerte, ¿ya? Entonces hay que cuidarse de esta cándida, no hay que alimentarla en exceso, esta se alimenta de azúcar, ¿ya? Todo lo que es azúcar refinada, sacarosa, las harinas blancas, todo esto alimenta la cándida. Ya, cuando se produce este desequilibrio, empieza a producirse indigestión, halitosis, aerofagia, estreñimiento, diarrea, colon irritado, prurito anal, alteración de la permeabilidad intestinal. Y esto es un tipo de levadura que se va como tejiendo y va generando estas hifas, ya pseudo-hifas e hifas. Entonces, cuando está deprimido el sistema inmune y se desequilibra la flora intestinal,
se produce el crecimiento excesivo de esta levadura y empieza a formar estas eh, hifas que son las patógenas. Ya cuando está como levadura así normal, normalmente no da problema, hace su función. Pero cuando se forman las hifas y las pseudo-hifas, ahí ya empieza a causar problemas. ¿Ya? Bueno, si quieren aprender un poquito más, yo tengo un video que también hice tiempo atrás de hongo cándido. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí no lo voy a hablar esto, lo vamos a hablar después en la siguiente charla. La ley moral escrita con el dedo de Dios es la que nosotros debemos seguir, ¿cierto? Y la ley natural escrita con la mano de Dios en cada célula también debemos seguirlas, y las leyes del medio ambiente. Así podemos reducir la inflamación celular, siguiendo las leyes que Dios nos ha dado. O sea, uno podrá decir, ¿qué tiene que ver que yo guarde los mandamientos, que no codicie, que no mienta, que guarde el sábado, como dice la ley de Dios, ¿cierto? Que no tenga dioses ajenos, que Dios sea mi prioridad? Tiene que ver porque todo esto va a traer paz mental, va a traer equilibrio con el Señor, y eso va a ayudar a que nuestras células funcionen óptimamente. Conservar el cuerpo en una condición sana a fin de que todas las partes de la maquinaria viva actúen armoniosamente debe ser el estudio de nuestra vida. Debemos aprender a cultivar las emociones positivas, cultivar la alegría en lugar de rumiar las angustias y los problemas. Porque cuando estamos rumiando las angustias y los problemas nos volvemos miserables, dice, con nosotros mismos, y también sacrificamos la salud y la felicidad. Y dice, a nuestro alrededor hay cosas que no son agradables, pero nuestro rostro muestra un ceño fruncido constante que expresa mejor que las palabras nuestro descontento. Y estas emociones depresivas son un grave daño a nuestra salud, porque estorban el proceso de la digestión, interfiriendo con la nutrición, lo que hablábamos delante, ¿cierto? Mientras que los lamentos y la ansiedad no pueden remediar un solo mal, pueden hacer mucho daño, pero en cambio la alegría y la esperanza, mientras iluminan el sendero de otros, son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Decidamos hoy cultivar la alegría y la esperanza, cultivar la constancia en el Señor, cultivar el dominio propio. Decidamos hoy poner nuestra voluntad para que Dios la tome y Él haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. El Señor nos dice que si nosotros oímos atentamente su voz y hacemos lo recto delante de sus ojos, damos oído a sus mandamientos y guardamos su estatuto, ninguna enfermedad de las que envió en ese tiempo a los egipcios y de las que está enviando hoy día y las que está permitiendo la humanidad, nos va a tocar a nosotros. Y si estamos viviendo alguna de ellas, Dios nos va a sanar, porque dice que Jehová es nuestro sanador. Así que ese es el llamado esta noche, que Dios nos haga obedientes, nos haga sabios, nos toque con su mano de amor para ir sanando nuestras dolencias y poder empezar a producir una sangre pura, pensamientos claros y un corazón dispuesto a servir y obedecer a Dios. Gracias. Gracias, mi hermano. Oremos. Padre de amor, te agradecemos tu bondad, tu misericordia, por habernos dejado tanta luz, por darnos, Señor, tus mensajes de amor, y por darnos, Señor, una salida a nuestras situaciones, tanto físicas como mentales y espirituales. Te rogamos que tú puedas obrar sanidad, ser nuestro sanador, ayudarnos a tener un corazón dispuesto y un espíritu obediente a ti. Bendice a cada persona que está aquí conectada y a todos los que verán este programa posteriormente, que mañana podamos reunirnos nuevamente para aprender cómo alimentarnos correctamente, cómo suplementarnos en caso de ser necesario, y poder ir camino a la vida de felicidad que tú quieres para nosotros, fuera de dolor físico, pero sobre todo, Señor, una vida en que te podamos agradar, y donde que si tenemos que sortear dificultades, lo hagamos con la mejor disposición, Señor, siempre sabiendo que tú, Señor, mandaste a tu Hijo Jesús, quien murió, sufrió por nosotros, sufrió cosas que nosotros nunca hemos vivido, Señor. Gracias por tu bondad y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.